Soy el doctor Luis Massana, director de la Unidad de Medicina Vascular y Metabolismo del Hospital Universitario de San Joan en Reus, y el motivo de este vídeo es relatarles a ustedes un artículo que hemos publicado con nuestro grupo en el que defendemos las razones por las cuales la terapia combinada debe ser el nuevo tratamiento estándar para alcanzar los objetivos terapéuticos de colesterol LDL. Como todos ustedes saben, las últimas guías de las sociedades europeas de cardiología y arteriosclerosis, basadas en las nuevas evidencias científicas, recomiendan que aquellos pacientes en alto o muy alto riesgo lleguen a unas cifras de colesterol LDL por debajo de 70 o 55 miligramos por decilitro. Además, se debe obtener una reducción del 50% de sus cifras basales. Obviamente, la ambición de estas cifras y la necesidad de conseguir al menos un 50% de descenso del colesterol LDL desde el punto de vista inicial limita mucho la utilización de monoterapia, incluso de monoterapia con estatinas de alta intensidad, ya que solo la atorvastatina y la rosuvastatina dosis altas permiten alcanzar este 50% de descenso. De ahí que debamos replantear nuestras terapias para conseguir alcanzar estos objetivos que, como ustedes saben, están muy alejados de lo óptimo. Las últimas evidencias científicas muestran que descensos del colesterol LDL superiores a los que hasta ahora recomendábamos tratar a nuestros pacientes se asocian a un incremento en el descenso del riesgo relativo de la enfermedad cardiovascular. De hecho, en los últimos años, el estudio IMPROVE, el estudio Fourier y el estudio Odyssey, realizados con ezetimibe, con evolocumab y con alirocumab, respectivamente, muestran que si bajamos el colesterol LDL por debajo de 55, obtenemos beneficios adicionales a dejar a nuestros pacientes con cifras de LDL por encima de 70. Estos estudios nos dan dos lecciones muy claras. La primera, bajar más allá de 55 es beneficioso. Y segundo, si esto lo hacemos incluso con fármacos hipolipemiantes no estatínicos, el beneficio obtenido es idéntico al que podríamos esperar utilizando estatinas. Bajar el LDL, pero ¿hasta cuándo? Tenemos muchos datos que nos dicen que podemos bajar varias magnitudes del colesterol LDL y esto siempre se asocia a un beneficio terapéutico. Para ilustrar este aspecto, permítanme mostrarles los resultados publicados recientemente de un subanálisis del estudio Odyssey Outcomes, en el que aquellos pacientes que alcanzan cifras incluso por debajo de 25, esta barra marrón roja que ven ustedes a la derecha de las imágenes, permite un beneficio terapéutico superior a aquellos que mantienen el tratamiento estándar. Por tanto, incluso a estas cifras conseguimos beneficios adicionales. Estamos hablando cifras por debajo de 25 miligramos por decilitro. Y además, sin efectos adversos adicionales. Por otra parte, sabemos que la reducción del riesgo cardiovascular está determinada por el descenso de colesterol LDL, independientemente del tratamiento usado. Los tres estudios que les he mencionado utilizan fármacos no estatínicos y obtienen el mismo beneficio que podíamos esperar por el descenso de colesterol si hubiéramos utilizado estatinas. Pero tenemos otras vías de análisis, como son metaanálisis, como son estudios de randomización mendeliana, que nos dicen lo mismo. Lo importante es que bajemos el colesterol LDL. Obtendremos por cada unidad de colesterol LDL el mismo descenso de riesgo relativo, utilicemos estatinas o utilicemos otras formas de disminuir las cifras de colesterol LDL. Estos dos aspectos son muy importantes y son importantes porque apuntan a un factor etiológico de la enfermedad que intentamos tratar, la arteriosclerosis. Y sabemos que las concentraciones de colesterol LDL son un factor causal de la arteriosclerosis. Como más partículas de LDL tenemos en la circulación, van a infiltrar más la pared arterial, provocando el desarrollo de la enfermedad ateromatosa. Cuando nosotros disminuimos al máximo el colesterol LDL, paramos la noxa sobre la pared arterial y permitimos que los mecanismos de curación detengan el progreso de la arteriosclerosis e incluso consigan una regresión de la misma. Por tanto, cuando tratamos el colesterol LDL,
estamos atacando uno de los factores causales de la enfermedad. Por tanto, si sabemos que los fármacos hipolipemiantes que bajen el colesterol LDL van a darnos un beneficio y que tratar el colesterol LDL es tratar una de las etiologías de la enfermedad, pues vamos a ver cuáles son las herramientas de las que disponemos para obtener la máxima eficacia en este tratamiento. Vamos a optimizar la utilización de los fármacos hipolipemiantes de los que disponemos. Y esto significa un cambio de paradigma. En lugar de plantearnos ante nuestros pacientes el uso de estatinas de alta intensidad, cambiemos nuestra mente y pensemos que en estos pacientes debemos utilizar un tratamiento hipocolesterolemiante de alta intensidad, que es mucho más que el uso de estatinas de alta intensidad. Y de hecho, los tratamientos que combinan estatinas con otros fármacos hipolipemiantes también están basados en evidencia científica. En esta gráfica, pues podemos ver con las flechas más gruesas aquellas combinaciones terapéuticas de las que disponemos de evidencia científica que nos muestran que esta combinación se asocia a descensos del riesgo cardiovascular. Las estatinas y ezetimiba por descontado, estatinas e inhibidores de PCSK9 y en el ámbito de los triglicéridos la asociación de estatinas y algún tipo de ácido omega 3 que hoy no vamos a comentar. Pues bien, sabiendo que tenemos un espectro amplio de posibilidades terapéuticas, qué estrategias hipolipemiantes y qué combinaciones consideramos de utilidad para nuestros pacientes. Si miramos las guías europeas, estas recomiendan el tratamiento basado en una estrategia de actuación paso a paso. Empezar por estatinas, llegar a estatinas de máxima intensidad, si no funcionan, añadir ezetimiba y si no funcionan, añadir inhibidores de PCSK9. Pero esto es algo tedioso que consume mucho tiempo y probablemente perdemos pacientes, ya que no en todo este proceso los pacientes van a estar dependientes del mismo servicio que los atendió en un inicio y se requiere una buena coordinación entre niveles asistenciales. Las mismas guías abren la puerta a lo que denominan una estrategia basada en la planificación terapéutica. ¿Qué significa esto? Pues que adoptemos de inicio aquella terapia que puede acercar más a nuestros pacientes a los objetivos terapéuticos óptimos. ¿Y esto cómo se hace? Pues muy sencillo. Si sabemos el riesgo del paciente y, por tanto, cuál es su objetivo terapéutico y conocemos cuál es su colesterol basal, del cual partimos, sabiendo la potencia que tienen las distintas combinaciones o incluso los fármacos en monoterapia para hacer dichos tratamientos, pues sabremos cuál va a ser la mejor opción para cubrir la distancia entre las cifras del paciente y las cifras a las que ha de llegar después de realizarse el tratamiento. En esta diapositiva les muestro a ustedes los cálculos que hemos realizado para ilustrar la potencia que tienen distintas formas de tratar las cifras elevadas de colesterol LDL. Empezando con monoterapia con ezetimiba, que nos produciría un descenso alrededor del 20%, una estatina de intensidad moderada de un 40%, una estatina de alta intensidad alrededor del 50% y un inhibidor de PCSK9 un 60%, podemos pasar ya a las combinaciones. Y en las combinaciones, por ejemplo, vemos que una estatina de moderada intensidad asociada a ezetimiba nos permite un descenso del 52%. Y esto es incluso superior al uso de una estatina de alta intensidad en monoterapia. Si en lugar de eso utilizamos una estatina de alta intensidad más ezetimiba, el descenso es del 60% ya. Tenemos ya una capacidad importante de provocar descensos en las cifras de colesterol LDL. Teniendo todo esto en mente, pues debemos ver qué es lo más adecuado para nuestro paciente. Es obvio que la combinación de estatinas con ezetimiba y PCSK9 nos llevan los descensos más allá del 80%. De hecho, en esta tabla mostramos todas las posibilidades terapéuticas de las que disponemos en la actualidad para disminuir las concentraciones de colesterol LDL. Y podemos clasificarlas no como las estatinas en baja o moderada versus alta intensidad, sino que tenemos un espectro mucho más amplio, un abanico mucho más amplio, en el que podemos hablar
de terapia hipocolesterolemiante de baja intensidad, intermedia, entre 30 y 50%, alta intensidad, más del 50%, pero también de muy alta intensidad, descensos superiores al 60%, o de extrema intensidad superiores al 80%. Pues bien, si utilizamos monoterapia oral, básicamente estatinas, pues podemos llegar a cubrir el espectro hasta la terapia hipolipemiante de alta intensidad, algo más del 50%, y solamente con dos fármacos, atorvastatina y rosuvastatina a dosis altas. Si utilizamos combinaciones terapéuticas orales, en primer lugar, vemos que ya podemos alcanzar una fracción superior en cuanto a la intensidad terapéutica. Ya tenemos terapias de muy alta intensidad, con reducciones superiores al 60%. Pero es que incluso las de alta intensidad las podemos obtener utilizando incluso estatinas a moderada dosis asociada a ezetimiba. La posibilidad terapéutica para adecuar los tratamientos a nuestros pacientes se amplía. Y obviamente, si añadimos inhibidores de PCSK9, podemos llegar a cifras de descenso que catalogamos como de intensidad extrema en cuanto a la reducción de colesterol LDL. Dicho esto, ¿cómo podemos organizar la terapia en nuestros pacientes? Hay una serie de situaciones muy claras, las de alta y muy alta, de alto y muy alto riesgo, que requieren unas terapias lo más tempranas posibles para conseguir alcanzar las cifras de colesterol LDL adecuadas. Si tenemos pacientes en prevención secundaria, estos, por definición, según las guías terapéuticas, son de muy alto riesgo y el objetivo a alcanzar, con una evidencia científica muy alta, es inferior a 55 miligramos. Pero es que además sabemos que si hacemos una terapia que nos lleve el colesterol LDL más allá de los 55, mejor para el paciente. Por tanto, 55 lo consideramos como el objetivo mínimo en este grupo. Por tanto, en este grupo de pacientes, sin duda alguna, la utilización inicial de terapia oral de alta intensidad será la indicación inicial. Obviamente, si en este grupo de pacientes no llegamos a objetivos, en aquellos casos en los que está indicado, habrá que utilizar también los inhibidores de PCSK. En los pacientes con diabetes tipo 2, estos pueden estar en tres grupos de riesgo distintos, dependiendo de los factores asociados. Pueden ser de moderado, alto o muy alto riesgo. Pues bien, sus objetivos serán 55, 70 o 100, de acuerdo al riesgo de estos pacientes. La mayor parte de ellos los vamos a encontrar en los grupos de muy alto y alto riesgo. Pues bien, en estos grupos, en el grupo de muy alto riesgo, en prevención primaria, ¿por qué no empezar ya con estatinas de alta intensidad asociadas a ezetimiba? Es decir, una combinación terapéutica de muy alta intensidad. Seguro que alcancemos el valor que alcancemos será superior a otras posibilidades terapéuticas. También en el grupo de alta intensidad, en el que hay que llegar a 70, pues la utilización de la combinación terapéutica nos va a permitir llegar con más facilidad a este objetivo. Quizá si la LDL inicial en este grupo es inferior a 140, una estatina de alta intensidad en monoterapia, que nos permite un descenso del 50%, quizá en este grupo sea suficiente. Si no llegamos a objetivos con estas terapias, en la actualidad no tenemos indicación en prevención primaria para utilizar inhibidores de PCSK9, por lo que debemos mantener estas terapias para estos pacientes. En los pacientes con diabetes tipo 1 es exactamente lo mismo, por tanto no voy a repetir. Permítanme comentar también algún aspecto relacionado al tratamiento de los pacientes con enfermedad renal crónica. Aquellos con un filtrado glomerular inferior a 30 son considerados de muy alto riesgo, y si el filtrado glomerular está entre 30 y 60 mililitros por minuto por metro cuadrado, los consideramos de alto riesgo. Por tanto, nuevamente, los objetivos de LDL han de ser inferiores a 55 o inferiores a 70. Nuevamente, pues la utilización de combinación terapéutica con estatinas de alta intensidad más ezetimiba nos van a dar mucha mayor eficacia que la utilización de monoterapia incluso con alta intensidad. En el caso de alto riesgo, quizás también en aquellos pacientes en los que el colesterol LDL basal sea inferior a 140, podríamos plantearnos la monoterapia con estatinas
de alta intensidad en monoterapia. En el caso de los pacientes con hipercolesterolemia familiar, es exactamente lo mismo. Tenemos dos grupos. Dependiendo de la presencia de dos factores de riesgo, los consideramos de muy alto riesgo o de alto riesgo. 55 y 70 son sus objetivos. Y aquí nuevamente, pues, obtengamos el máximo beneficio posible en descender sus cifras de colesterol lo máximo que podamos. Utilicemos de entrada la combinación terapéutica oral que nos va a permitir alcanzar estos objetivos. En este caso, si no los alcanzamos, nuevamente tenemos la posibilidad de la utilización de inhibidores de PCSK9 que tienen también indicación en el tratamiento de la hipercolesterolemia familiar. Hay otras situaciones en las que podríamos hacer razonamientos idénticos y en todas ellas el tratamiento combinado nos da una mayor eficacia en la disminución de las cifras de colesterol LDL. Pero en caso de que esto no sea un objetivo prioritario, que lo es, incluso el tratamiento combinado en el que introduzcamos estatinas de intensidad intermedia más ezetimiba nos va a dar mayor eficacia que la monoterapia en dosis máximas de estatinas y probablemente esto nos va a aumentar la tolerancia al estar prescribiendo una menor dosis de estatinas. Mis mensajes finales son que la terapia hipocolesterolemiante combinada, en este caso estatina de máxima dosis con ezetimiba, ofrece la mayor eficacia hipolipemiante oral de la que disponemos en el momento. La terapia hipocolesterolemiante combinada, en este caso estatinas de intensidad intermedia más ezetimiba, pueden ofrecer una eficacia hipolipemiante superior a las estatinas de alta intensidad en monoterapia, mejorando la tolerabilidad y, por tanto, la adherencia. En pacientes de alto y muy alto riesgo cardiovascular, la administración de terapia combinada de inicio permite alcanzar valores de colesterol LDL más bajos que la monoterapia, incrementando el porcentaje de pacientes que alcanzan los objetivos. En prevención secundaria o hipercolesterolemia familiar que no alcanzan los objetivos terapéuticos, debe administrarse también inhibidores de PCSK9 según las recomendaciones de las sociedades científicas. Finalmente, en pacientes de alto y muy alto riesgo cardiovascular, debemos planificar el tratamiento hipolipemiante, atendiendo al riesgo cardiovascular del paciente, al objetivo que hay que alcanzar y teniendo en cuenta la eficacia de las distintas posibilidades terapéuticas, de todas ellas, no solo de un grupo específico de hipolipemiantes. Espero haber sido claro en la defensa de la utilización del tratamiento combinado en la prevención cardiovascular para obtener las cifras de colesterol LDL recomendadas. Muchas gracias por su atención.